Bienvenidos a Psicoestadística. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicoestadística en lo que es el núcleo temático 2. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy nuevamente una cordial bienvenida. En este video vamos a hablar sobre el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada y hablaremos específicamente de nuestra unidad temática 2 que habla sobre la tabla de distribución de frecuencia. Este es un tema de muchos métodos que vamos a utilizar como psicólogos en el futuro y decidí dividirlo en dos partes. Entonces, lo vamos a ver en la unidad temática 2 y en la unidad temática 3 bajo el nombre de tablas de distribución de frecuencia. Esto para particionar las metodologías que vamos a revisar. Y esta primera parte va a generar una actividad sumativa número 2 que vamos a explicar también hacia el final del video. Estamos entonces en nuestra semana 3 desarrollando nuestra clase en vivo número 2 y vamos a hablar de la entrega que van a tener que realizar en la semana 6, que es la sumativa número 2, ejercicio práctico, se corrige a través de una rúbrica y vale el 25% de la nota, que con la entrega que deben realizar la próxima semana de la sumativa número 1, conformaría el 50% ya de la nota del periodo. La bibliografía recomendada tienen acá, nuevamente la acotación que igual hice en el video número 1. Por favor, no utilizar Econopedia, Wikipedia o páginas genéricas tipo enciclopedia. Tampoco utilizar de ninguna forma chat personales o foros personales, de tal forma que pudiéramos originar información errada, ya que estos blogs personales usualmente no sabemos quiénes lo están originando. Puede ser un estudiante de bachillerato que esté haciendo una tarea y simplemente hace un copy-pega. Lo damos por bueno y no estamos acudiendo a fuentes originarias de información. Lo otro es que para mi materia está terminantemente prohibido el uso de inteligencia artificial. ¿Okay? Más sin embargo, a pesar de la acotación, casi la mitad de los trabajos vienen con inteligencia artificial. Eso lo detecto muy fácil, tengo las herramientas. O sea, si me engañaron, créeme que será uno en cada 100 trabajos, porque el resto lo detecto muy fácilmente. La idea es que aprendan, que se desarrollen, que se profesionalicen. Estamos trabajando con un tema de salud mental de personas, de gente, de seres humanos, y por lo tanto tenemos que formarnos lo mejor posible, no con un programa de inteligencia artificial. Dicho esto, nuestra unidad temática 2 trata como competencia específica calcular medidas de tendencia central, dispersión y correlación como elementos fundamentales del estudio de las variables psicológicas para informar resultados de las investigaciones que desarrollamos en el campo de la psicología. El tema de estudio incluye la tabla de distribución de frecuencia. Tiene toda esta serie de temas que vamos acá, pero en esta primera parte vamos a hablar de proporción y porcentaje, estadística paramétrica y no paramétrica y varianza. Dentro de ello hay unos subtemas que hacen un poco extenso la exposición que vamos a ver ahorita. Vamos a arrancar inmediatamente en función del tiempo. La primera que encontramos como un tema de estudio es las denominadas tablas de contingencia, también conocidas como tablas de doble entrada o de tabulación cruzada. Esto es una herramienta que nos permite organizar, clasificar y resumir datos en forma fácil de determinar, ya sean de variables de tipo cualitativas o denominadas categóricas. Su estructura permite ver de un solo vistazo cómo se distribuyen los elementos o la frecuencia o los casos que se suceden de una variable cuando la medimos bajo unas ciertas características. Básicamente es una tabla bidimensional. Una variable se coloca en la fila, generalmente se utiliza allí la variable independiente o predictora, y las columnas utilizamos o reflejamos lo que son las variables dependientes o de resultado. Las intersecciones de la fila y la columna lo que nos muestran es el resultado de las características de unir esa variable independiente con esa variable dependiente. Adicionalmente a ello, al final de la fila y al final de la columna, nosotros podemos hacer sumatoria de esos elementos para ver en un determinado momento cuál es el número total de elementos que estamos midiendo con la variable dependiente o la variable independiente. Por ejemplo,
Si un psicólogo clínico quiere realizar o analizar la relación entre el tipo de apego, seguro o inseguro, y la presencia de sintomatología depresiva, si se deprime o no se deprime, en una muestra de 100 pacientes, la tabla la estructuraríamos de esta forma. En fila colocamos lo que es el apego entre lo que es seguro y inseguro, y en la columna colocamos los síntomas, si tiene síntomas de depresión o no tiene síntomas de depresión. Medimos en las intersecciones el número de pacientes, de esos 100 pacientes, que tienen la sintomatología o la característica que estamos midiendo. Si medimos apego inseguro contra sin síntomas, tenemos 35 personas. Si nosotros reflejamos ese cuadro y lo medimos en fila, diremos que el total de la fila nos da 50 pacientes, que sería 15 más 35, 50 total pacientes que tienen un apego seguro. 35 más 15, en este caso un 50% también, o un 50 pacientes tienen un total de apego inseguro. Y los síntomas es lo mismo, lo podemos medir con síntomas de depresión. Tenemos 50 pacientes, que es la suma de 15 más 35, y sin síntomas 35 más 15 es 50. Esta es una tabla que está equilibrada, pero no necesariamente así debe ocurrir, ¿ok? Lo importante es que rápidamente podemos determinar cuál es el total de una característica o cuál es la individualidad de una característica en función de una variable determinada. Existe también lo que se conoce en psicología como el método de las calificaciones originales. Un nombre bastante puntuoso para decir que son las puntuaciones que obtenemos al medir algo en una evaluación psicológica y que es el resultado de recoger o recolectar, contabilizar, interpretar puntajes en forma directa de los resultados que obtenemos ya sea de un test o de una medición estadística. Esta calificaciones se le conoce como puntuaciones directas, puntuaciones brutas, en forma de la literatura que pueden estudiar. El método consiste básicamente en medir una escala de medición, ya sea, por ejemplo, en el caso de la psicología, una escala de personalidad, un test de inteligencia, una prueba de rendimiento académico, y esas respuestas se llevan a una especie de clave de corrección en la cual se suman finalmente. Eh, Pudiéramos tener respuestas en las cuales la clave es correcta o la clave es incorrecta y de ello ¿no? Entonces podemos obtener una cierta información. Por ejemplo, si nosotros decimos que en escalas de actitud de personalidad, que es lo que se conoce como tipo Likert, la suma de los valores asignados a cada opción de respuesta, por ejemplo, de 1 es totalmente de desacuerdo, a 5 totalmente de acuerdo, esa escala nosotros pudiéramos reflejar diferentes elementos que nos permiten medir diferentes características de ella. Este método carece de significado propio en sí, es un número frío, pero que puede ser interpretado a la luz de otros resultados o otros elementos. Por ejemplo, si nosotros decimos, si te informas que un paciente tuvo una calificación original de 35 en una escala de depresión, esa cifra no dice nada de por sí. ¿35 sobre qué? Eso es leve, moderado o severo. Un puntaje máximo era 40 o era 100. ¿Cómo se sitúa ese 35 en comparación con el resto de la población? Entonces, la calificación original de por sí no dice nada, pero si lo comparamos con otros elementos, nos da información muy valiosa. Acá de las calificaciones originales, tal vez lo más relevante es que cuando nosotros tenemos calificaciones, las podemos baremizar o aplicar un proceso de baremación. El proceso de baremación básicamente lo que hace es que lo llevamos a una forma estándar, a una curva normal. Y eso lo hacemos a través de las tipificaciones. Porque la fórmula usual de tipificación es la que tenemos acá, X menos X promedio sobre la desviación estándar, donde X es la calificación original. Si nosotros cada elemento lo aplicamos a esta fórmula, nosotros podemos estandarizar y llevar a una curva normal que a su vez nos va a permitir llevar a algunos elementos, lo estoy anunciando aquí, aunque no lo he explicado, que se llaman puntuaciones percentiles, y de allí llevarlos a escalas también de medición. Ahora, los datos en psicología, nosotros lo que buscamos es de alguna forma, registrarlos y llevarlos a una tabla de frecuencia o de distribución de frecuencia, cuya principal función es sistematizar la información recolectada de tal manera que podamos medir la variabilidad
y los patrones de comportamiento humano se vuelvan de algo esotérico, por llamarlo de alguna forma, a algo cuantificable, a algo analizable. Dominar esto es complejo, pero a través de la estadística se puede hacer de una forma muy sencilla. Siempre vamos a poder tabular porque queremos recoger la información de alguna forma que nos permita facilitar el análisis descriptivo o inferir sobre el mismo, o para observar patrones de comportamiento que nos permitan orientarnos en algunos de los trastornos psicológicos que estuvimos estudiando o de los elementos del comportamiento humano que estemos estudiando. Por ejemplo, pudiéramos estudiar ansiedad, niveles, inteligencia, niveles, personalidad, niveles, entre otros. Estas tablas, el investigador las puede organizar según la naturaleza de la muestra. Se distribuyen en datos no agrupados y en datos agrupados. La distribución para datos no agrupados se emplea cuando el conjunto de datos es pequeño, cuando la variable en estudio presenta un rango limitado de categorías. Y la de datos agrupados se emplea cuando se utiliza una gran cantidad de información o variables que tienen una alta dispersión. En todo caso, estos datos se organizan en clases o intervalos, lo cual nos permite medirlos y determinar un rango más adecuado. Cuando el volumen de datos es alto, entonces decimos que se agrupan en clases y estas clases se determinan según la fórmula de Sturger, que es esta: K es igual a 1 más 3.3222 logaritmo de n, donde n es el número de datos. Acá no vamos a demostrar ninguna fórmula. Si tienen curiosidad, lo pueden buscar en la literatura. Lo que estamos es trabajando con la fórmula directa. Si yo quiero determinar la clase de un número de datos, aplico esta fórmula. Esta marca me genera la denominada marca de clase, que es el punto medio de la clase. Se obtiene dividiendo entre las dos la suma de los valores extremos de cada una de ellas. Vamos a ver esto en un ejemplo. Imaginamos que aplicamos un test que mide el nivel de autoestima en una escala de 0 a 100 puntos a una muestra de 15 estudiantes. Entonces, supongamos que los datos recolectados, los 15 estudiantes, nos arrojaron los valores que demuestro allí: 55, 62, 45, etcétera, hasta el número 95. Tengo 15 datos de lo que medí. Para calcular la clase o los intervalos, primero identifico un número total de datos. En este caso, son 15. Luego aplico la fórmula de Stuger. Cuando la aplico sustituyendo n por 15, me da 4,096. Como no podemos tener 4.9 clases, se lleva al máximo o al menor valor resultante. Se redondea al entero más cercano. Resultamos entonces una clase de 5. Esto significa que organizaremos nuestros 15 datos en 5 intervalos. Y esos 5 intervalos entonces me generan esta clase que vemos acá. Clase 1, de 45 a 55, clase 2 de 55 a 65, clase 3 65 a 75. ¿Cómo lo tuvimos? Nosotros vamos a determinar el ancho o amplitud de la clase y esto nos va a permitir saber qué tan grande es el intervalo. Este amplitud se obtiene el rango entre la clase y ese rango se obtiene a través de la diferencia entre lo que es el valor máximo y el valor mínimo. Cuando nosotros vemos nuestra data acá, el valor máximo es 95 y el valor mínimo, si no me equivoco, es 45. Si yo resto 95 menos 45 me da 50. Eso me da el rango. Ese rango ahora, 50, lo divido entre la clase que me dio 5, 50 entre 5, me da 10. Y eso me da entonces el ancho del intervalo. El resultado final es en función de este elemento. Fíjense que la clase 1 se mueve desde el mínimo 45 más 10, 55. 55 más 10, 65. 65 más 75, 75 más 10, 85. 85 más 10, 95. Va desde el menor valor que habíamos detectado, que era 45, hasta el mayor valor que habíamos determinado, 95. Se generan intervalos de 10 puntos cada uno y eso nos permite entonces hacer la clasificación de una forma ordenada y inclusive graficarlos mismos, que es el objetivo final. Estos elementos nos llevan a otro tema, que es la frecuencia. La frecuencia es las veces que se repite un dato en un momento determinado. Y
esos datos se agrupan de tal forma en clases y eso nos permite entonces generar gráficas denominadas de frecuencia. Esas gráficas de frecuencia las podemos encontrar en forma individual o en forma acumulada, que es lo que tenemos acá descrito. En todo caso, la frecuencia absoluta acumulada se describe como FI. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato, es F minúscula I. Cuando decimos F mayúscula I, es la suma de la frecuencia hasta cierto valor. Cuando hablamos de la frecuencia relativa, hablamos de la proporción total de FI entre el número de elementos que te voy analizando de la muestra. Y esto se puede expresar en forma de porcentaje o numérico. Esto me lleva a un tema que se llama proporción y porcentaje, que a su vez tiene dos elementos. Básicamente hablamos de algo denominado prevalencia. Prevalencia es el caso existente en un momento dado entre la población total existente y el número de casos que han existido. Por ejemplo, tengo una población de 100 individuos, de los cuales 35 tienen gripe. Entonces, la fórmula de la prevalencia será 35 casos existentes entre la población total 100 por 100 para llevarlo a forma porcentual. La incidencia son los casos nuevos detectados durante un periodo determinado. Entonces resulta ser que yo tengo 35 casos, pero resulta ser que hubo 3 casos nuevos. Entonces la fórmula de la incidencia será 3 entre la población que estaba sana al inicio, que eran 100 por 100. Y eso me da el número. Esto es más o menos lo que tienen acá en este ejemplo. Paciente diagnosticado con cáncer de próstata de un servicio de urología. Datos, 75% de una población de 1.500 pacientes. Entonces, lo que tenemos es 75 entre 100 me da un 5%. 5% de la población total es que tiene un cáncer de próstata. Y esto nos permite entonces hacer análisis respectivamente. También tenemos el ejemplo de llevarlos a datos no agrupados. Por ejemplo, si tengo un nivel de densidad de 5 pacientes, una escala de unos 10 que miden 6, 8, 9 y 6, los datos son 6, 8, 9, que son los valores que se repiten. FI minúscula, que es la frecuencia relativa, es las veces que se repiten. 6 se repite 3 veces, por lo tanto su frecuencia es 3. 8 se repite una sola vez y 9 se repite una sola vez. Cuando vemos el parámetro HI, que HI habíamos dicho que era la frecuencia relativa, ¿okay? Es el porcentaje. 3 pacientes sobre 5 me da 60%, o 0,60, si lo expreso en forma porcentual es el 60%. Y la frecuencia absoluta hasta ese 60% es de 3. ¿Okay? Cuando incluyo a los datos del número 8, se suma un elemento más, porque tenía 3 elementos de 6, y eso me daba hasta ese momento 3 pacientes. Pero cuando analizo el paciente que tiene una puntuación de 8, se me incrementó uno más, de 3 pasa a 4. Y como tengo uno de 9 más, de 4 pasa a 5. Quiere decir que al final son 5 la frecuencia absoluta total. Y el número total de elementos estudiados fueron 5, que es 1, 2, 3, 4 y 5 pacientes. Luego tenemos lo que se conoce como estadística paramétrica y no paramétrica. La estadística paramétrica es la rama de la estadística que se basa en supuestos específicos. Se llama paramétrica porque busca estimar parámetros como la media o la desviación estándar o la desviación típica. Y surgen de fórmulas determinadas. Los requisitos fundamentales para determinar que podemos explicar estadística paramétrica es que los datos se distribuyen según una curva normal, son simétricos con respecto a un eje. Existe homocedasticidad, o sea que la varianza es constante entre todos los grupos. Y el nivel de medidas que se utiliza se realiza con variables de intervalo o de razón, que son variables numéricas reales como puntaje de un test, un coeficiente de inteligencia o la edad a un momento determinado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar estadística paramétrica, deberíamos utilizar la prueba T-Student, un procedimiento ANOVA, una correlación de Pearson. La correlación de Pearson la vemos en el próximo periodo. La prueba T-Student y la ANOVA no la estudiamos en este núcleo de materia. Les doy el dato porque el día de mañana, si necesitan aplicarlo, ya saben que pueden estudiarlo por estas dos pruebas también, que son muy utilizadas.
La ventaja de la estadística paramétrica es que es más sensible para encontrar diferencias cuando existen grupos reales de elementos que estamos midiendo. La no paramétrica requiere que los datos se ajusten en una forma específica a la campana de Gauss eh, y que las varianzas sean iguales. Se utiliza cuando los datos son reverdes o no cumplen con los requisitos de la estadística paramétrica. Se utiliza cuando la muestra es pequeña, tiene menos de 30 datos. Cuando los datos están muy sesgados, quiere decir que hay mucha simetría, que están muy separados los valores de uno a otro. Y cuando se trabaja con escalas nominales como género, que puede ser masculino o femenino, o como jerarquía como poco, mucho o nada. Elementos que podemos clasificar de esa forma. El, para ello se utilizan unas metodologías que no vemos acá tampoco, que, como la UD1 de Whitney o la prueba de Ponson. Vemos la chi cuadrado, si lo vamos a ver en la próxima clase, igual que la correlación de esperma. Eso lo vamos a ver en la próxima núcleo temático. La ventaja de este procedimiento es que funciona con datos subjetivos o cualitativos, tipo de investigación social y clínica, con lo cual para nosotros como psicólogos va a ser extremadamente útil y lo vamos a aplicar. Eh, nosotros voy a utilizar una analogía de perfil psicológico para entender un poquito estos conceptos. Imaginemos que si queremos medir la inteligencia de un grupo. Si se usa un test estandarizado y todos los estudiantes tienen condiciones similares, se utiliza la estadística paramétrica, porque se espera que la mayoría esté en un promedio. Pero si se evalúa un grupo pequeño de personas con condiciones neurológicas muy diversas, los datos serán muy diferentes entre sí. En ese caso se utiliza la estadística no paramétrica porque no se puede asumir que todos se van a comportar de una forma igual. Si nosotros sabemos que estamos midiendo el perfil psicológico dentro de un salón de clase en que los estudiantes son de edades similares y no poseen ninguna dificultad o comportamiento anómalo, utilizamos entonces la estadística paramétrica, sobre todo si el grupo es grande. Ahora, para el grupo más pequeño con características particulares, que por ejemplo pudieran tener, ese salón pudiera tener estudiantes que tengan déficit de atención o hiperactividad, obviamente existe una diferencia marcada entre uno y otros estudiantes y eso lo estudiamos a través de la estadística no paramétrica. A modo de conclusión, podemos decir que mientras que la estadística paramétrica sigue que los datos sean numéricos y sigan una distribución normal, la no paramétrica es la herramienta flexible que permite al psicólogo analizar datos de muestras pequeñas o variables cualitativas sin perder rigor científico. Les dejo aquí una tabla que pueden leer después con más calma, en que resumimos todo lo que estoy diciendo. Yo les voy a colocar esta presentación en el sistema y de allí pueden capturar la información que les he dado en una forma ya más directa. Igualmente, les dejo acá, esto sí es importante, está dentro del sistema en su clase también, un buen resumen de cuándo podemos utilizar alguna de las pruebas paramétricas o no paramétricas. Y esto incluye pruebas que no estamos viendo en este momento. Por ejemplo, la chi cuadrado le dije, la vemos en el núcleo temático 3, pero la prueba de Komarov no lo vamos a ver en psicometría. Lo vamos a ver mucho más adelante. Algunas de estas pruebas no se estudian en la carrera, pero pueden ser utilizadas igualmente. ¿De acuerdo? Les dejo esto acá entonces para su lectura. Otro de los parámetros estadísticos muy utilizados es la moda, que es el valor que más se repite en un conjunto de datos. En psicología esto nos permite identificar la respuesta típica o el diagnóstico más frecuente de una muestra. Imaginemos que aplicamos un test de bienestar emocional a 7 pacientes y obtenemos esta escala del 1 al 10, estos resultados, 2, 4, 6, 7 resultados. ¿Qué hacemos para obtener la moda? Ordenamos los datos, que no es obligatorio, pero ayuda. Identificamos el valor con mayor frecuencia. 5 se repite 3 veces. 6, 8, 9 y 10 se repite una sola vez. Como 5 aparece 3 veces, la moda es 5. Es el dato que más se repite. ¿Okay? El nivel de bienestar entonces en este grupo de pacientes es de 5 puntos de una escala del 1 al 10. La mediana es el valor que divide la muestra exactamente en dos partes iguales. Es el 50% de los datos.
Es muy útil porque nos permite visualizar valores extremos. Si el número de datos que tengo es par, se calcula como n más 1 entre 2. Pero si n es impar, se calcula la posición como n entre 2, donde n es el número de datos. Por ejemplo, tenemos esta mediana edad de 5 adolescentes que están en terapia, cuyas edades son 14, 17, 12, 15 y 13 años. Ordenamos de mayor a menor los datos, calculamos la posición. Como n es impar, se calcula con la fórmula n más 1 entre 2. Tengo 5 datos más 1 entre 2 me da un resultado de 3. Quiere decir que la media de los datos que tengo allí es la posición 3. La posición 3, después de ordenar los datos, es 12 la 1, 13 la 2, 14 la 3. La mediana es 14 años. Y esto implica que el 50% de los adolescentes tiene 14 años o menos. Y es un dato interesante a la hora de los análisis estadísticos. Luego tenemos lo que es la varianza y la desviación estándar, que es uno de los elementos, muy probablemente ustedes lo conozcan, de bachillerato o de otras carreras, pero es una medida de dispersión que representa variabilidad de una serie de datos respecto a su media. En términos simples, nos dice qué tan estirado, qué tan alargado o dispersos son los datos en un momento determinado. Y esto nos permite medir qué tan diferentes son los sujetos entre sí. Si todos los pacientes al hacer una evaluación sacan la misma puntuación, la varianza es cero, no hay desviación. Pero si empezamos a tener comportamientos diversos, lo que medimos es qué tan diverso es ese comportamiento. La fórmula se genera de cálculo, repito, lo más seguro que ustedes la conozcan, se divide en dos tipos de fórmulas dependiendo si estamos calculando la varianza poblacional, que se utiliza cuando se tiene los datos de todos los individuos del grupo de estudios, se conoce el universo completo, se calcula con la primera expresión que tenemos ahí, sigma cuadrado es igual a la sumatoria de los valores individuales menos la media elevado al cuadrado sobre n. Si es la varianza muestral, se trabaja con un subconjunto de la población. Se puede dividir entre n-1, en la misma expresión en la parte superior, simplemente se trabaja con el valor promedio y los datos individuales. Acá les pongo un ejemplo. Evaluemos el tiempo de reacción en segundos de 3 sujetos ante un estímulo visual de 2, 4 y 6 segundos. Para calcular la media, sumamos 2, 4, 6 y lo dividimos entre el número de datos, 3. Eso me da un promedio de 4 segundos. Ahora, aplicamos la fórmula. Lo puse aquí en paso. El numerador en la parte de arriba, el primer dato menos la media, elevado al cuadrado. Es 2 menos 4 elevado al cuadrado y eso me da 4. El segundo dato, 4 menos 4 elevado al cuadrado, eso me da 0. El tercer dato, 6 menos 4 elevado al cuadrado, es 2 al cuadrado, eso es 4. Sumo esos valores, 4 más 0 más 4, eso me da 8. Y 8 es el numerador de mi fórmula. Ahora, esa fórmula lo divido entre n-1. N-1 se le conoce como los grados de libertad en forma estadística. Es los grados de las variables que afectan mi problema. Si yo divido 8 entre 3 datos que tenía menos 1, me queda 4. Ese valor entonces me representa el valor de mi varianza. ¿De acuerdo? La varianza se expresa en unidades al cuadrado. Es difícil a veces decir que esto no tiene sentido lógico. Por ello se utiliza lo que se conoce como la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Si yo a 4 le saco la raíz cuadrada, eso me da 2. Quiere decir que en este ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, los sujetos de nuestro experimento se desvían 2 segundos de la media. Eso es lo que me indica. Cuando analizaba 4 al cuadrado es más difícil de entender el concepto. Bueno, la varianza y la desviación estándar, entonces, la moda es lo más común, la mediana es el centro exacto y la varianza es que tan dispersos están los datos. La varianza es la base para entender si un tratamiento psicológico realmente funciona o no funciona. Y aquí les dejo una gráfica en la cual los tres valores son simétricos, coinciden, o valores que se generan una curva hacia la izquierda, en la cual la moda se desplaza hacia la derecha, o una curva hacia la derecha, en la cual la moda se desplaza hacia la izquierda. ¿Ok? Esto es el comportamiento en forma gráfico como tal. Visto entonces la parte teórica, vamos a desarrollar nuestra actividad sumativa 2. Voy a hacer hincapié
algunos elementos que considero relevantes. Los ejemplos que di son ejemplos muy sencillos, sí. ¿Qué me interesa? Que conozcan el concepto, que entiendan el concepto. Le explicaba a una compañera en este momento que el concepto, la gran diferencia con la parte real es que yo puedo tener 1000 datos, puedo tener 500 datos, puedo tener 100 datos, pero la forma de cálculo es la misma que ustedes están viendo en las láminas anteriores. Estas láminas, repito, se las voy a colocar en el sistema para que las tengan. Igualmente tienen la parte teórica del sistema y siempre pueden acudir a fuentes del área de estadística a validar los conceptos que en teoría debían ser conocidos por ustedes en la parte de el bachillerato. Entonces, esta sumativa 2 lo que busca es hacer unos ejercicios en forma práctica. Usted tiene que aplicar las fórmulas dadas anteriormente, hacer unos pequeños análisis y no les coloque grandes números. La idea es que entiendan el concepto y manejen el concepto. Ese es el objetivo. Si lo manejo en pequeño, lo manejo en grande. Entonces, el tipo de actividad que vamos a desarrollar es ejercicio práctico con sumativa 2 y lo que les estoy solicitando es que realicen los ejercicios utilizando los procedimientos vistos. La primera pregunta que les hago es, se evalúa la satisfacción con la terapia en 12 pacientes. Y eso se hizo en una escala del 1 al 5. Obtuvimos los siguientes datos: 5, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 4, 4, 1. Se le pide que construya la tabla de frecuencias completa y determine qué porcentaje de pacientes está muy satisfecho, o sea que tiene un puntaje de 5. Segundo, en una comunidad de 2000 personas se detectaron 40 nuevos casos de trastorno de pánico del último año. Calcule la tasa de incidencia y explique sus resultados. Una aplicación de la psicología educativa. Se mide el número de errores en una prueba de atención a niños. Eso nos dio un resultado de 5, 8, 5, 10, 5, 7, 8, 5, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 5. Se le pide que construya la tabla y determine el porcentaje de niños que cometieron exactamente 5 errores. Una aplicación clínica. En una escala de presión del 1 al 10, 15 pacientes obtuvieron el resultado que muestra allí. ¿Cuántos pacientes, cuál es la frecuencia acumulada, tienen un porcentaje de 4 o menos? Fíjense que, insisto, preguntas muy puntuales sobre datos pequeños, pero que utilizamos en la psicología y le estoy dando inclusive los campos de aplicación. Si lo vemos en la psicología organizacional, en una empresa de 15 empleados se evalúa el objetivo, dígame eso. Ahí tenemos los resultados. Calcula la proporción de empleados con 0 ausencias. Salud pública. En un centro asistencial con 800 pacientes totales, se realizan 15 expedientes al azar y se encuentran 3 con trastorno de ansiedad. Si esa proporción se mantiene, calcule la prevalencia porcentual estimada para 800 pacientes. 7. Un grupo de 15 adolescentes sanos fue seguido por un año. Al final de los meses en los que aparecieron casos de estrés agudo fueron el mes 3, el mes 3, el mes 6 y el mes 9. Calcule la tasa de incidencia porcentual de este grupo. Se evalúa el tiempo de reacción en milisegundos de 15 sujetos bajo privación del sueño. Obteniendo el número que tenemos aquí. Calcula el número de clases K y el ancho del intervalo A para construir la tabla de frecuencias. Epidemiología clínica. En una comunidad de 1200 personas, el 10% tiene diagnóstico de ansiedad. En un nuevo tamizaje de 15 personas que se consideraban sanas, se detectan 3 nuevos casos. Calcule la prevalencia inicial en el número y la tasa de incidencia porcentual de la muestra de 15. En un estudio sobre tipos de apego con 15 niños, se sabe que el 20% tiene apego evitativo y el 40% apego seguro. ¿Cuántos niños, cuál es su frecuencia y minúscula, pertenecen a la categoría restante, ambivalentes? Suenan bastantes preguntas, pero son todas muy cortas. Se presenta una tabla con 3 intervalos: 10, 20, 20, 30 y 30, 40. Las frecuencias son 5, 7 y 3 respectivamente para un total de 15. Calcule la marca de clase MSI de cada intervalo y estime el promedio del grupo. En un test de 15 preguntas, los errores cometidos por 15 alumnos fueron los mostrados allí. ¿Qué porcentaje de alumnos cometió 3 errores o menos? Una frecuencia acumulada. Reflexión de aprendizaje. La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Se diferencian de las conclusiones que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos en la investigación.
En una página usted me va a decir qué aprendió durante el proceso de realización de todos estos ejercicios. Recuerde utilizar la norma UVA para la cita de referencia en caso que sea necesario. En ningún caso se trata el límite de trabajo que no serán corregidos. ¿Ok? Debemos utilizar fuentes de investigación del área de la psicología, la estadística o la psicoestadística. Vuelvo e insisto, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blogs personales o páginas generales de información similar y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o captura de información. Debe escribir la fuente según la norma APA y la ponderación máxima vale 25%. Con respecto a aquellos alumnos que van a hacer su trabajo con inteligencia artificial. No me cabe la menor duda que habrá algunos que lo van a hacer, a pesar de que se les pidió que no lo hicieran. Tengan cuidado con los fórmulas. ¿Ok? Dependiendo del marco conceptual, la fórmula puede variar y yo estoy dando las fórmulas, así que cuidado con ello. La actividad sumativa, los resultados lo van a presentar en un archivo Word que debe tener portada institucional de una página cuartilla, no de dibujitos, nada, portada institucional, una introducción al trabajo mínimo de una página en la cual ustedes dicen qué van a hacer y cómo lo van a hacer, la presentación de los resultados de ejercicio paso a paso, pegue imágenes, el archivo debe ser desarrollado, mínimo debe ser 8 páginas o cuartillas, debe presentar las referencias de aprendizaje, como les dije, mínimo una página, conclusiones mínimo una página, referencias siguiendo la norma UVA, en que sean mayores de 6 libros, y margen superior 4 centímetros, resto 3 centímetros, letra Arial 12, interlineado 1.5, párrafos justificados, doble espacio entre párrafos. Los criterios de evaluación están dados en la rúbrica que está colocada en el sistema. Incluyen exactitud y precisión en los cálculos de medidas estadísticas, vale 25 puntos, conceptos, terminología periodística, vale 25 puntos, calidad de la información 25 puntos, razonamiento estadístico y matemático aplicado, vale 15 puntos, y la puntualidad de entrega, que vale 10 puntos. Esto me da un 100% de la nota siempre y cuando usted entregue su trabajo entre el 25 de mayo y el 31 de mayo a la medianoche. Si usted entrega después del 31 de mayo y hasta el 2 de junio a la medianoche, su trabajo se corrige sobre el 90%. Si usted no entrega el trabajo en ese periodo de apertura, tiene cero y no se abre el sistema bajo ninguna circunstancia. Entonces toman las previsiones. No hay excusas, no hay excusa de que el profesor se me fue la luz de noche y no puede cargar el trabajo, porque entonces lo dejó para última hora. No hay excusa de que se me cayó el internet y no puedo entregar el trabajo porque lo dejo para última hora. ¿De acuerdo? Entonces, toman las previsiones del caso. Cualquier duda o inquietud, pregunta, lo pueden hacer a través del foro de dudas, la mensajería lo reviso todos los días y a través del próximo encuentro síncrono que tendremos dentro de 2 semanas, si no falla la memoria. La idea es, por favor, que participen, colaboren. Aquí tienen mis datos en un momento determinado, mi Twitter, mi Instagram, si quieren contactarme, fuera de lo que es el ámbito de clases. Esta materia, psicoestadística, se convierte en una materia básica y fundamental para lo que viene después. Más adelante viene una materia fascinante, increíble, que se llama psicometría y que nos va a dar el puntal o la primera materia realmente de carrera, que nos va a permitir empezar nuestro camino ascendente hacia la psicología, a estudiar el comportamiento humano a través de los test psicológicos. Y para estudiar ese comportamiento necesitamos hacer pruebas de validación, manejo de datos, y todo esto lo hacemos con los elementos que estamos viendo en psicoestadística. Importante que entiendan, y les traté de poner los conceptos lo más sencillo posible. Hay conceptos muy complejos aquí matemáticamente, pero se los puse de la forma más sencilla para que lo manejen de esa forma. Si ustedes quieren ahondar en uno de estos conceptos, métanse en un libro de estadística y van a ver en profundidad, inclusive de dónde vienen las formulaciones, si son curiosos matemáticamente hablando. La idea es, repito, que entendamos el concepto y lo manejemos de forma sencilla para después ampliarlo, para después hacerlo en grupo. Dicho esto, no me queda más que despedirme, completamente a la orden para cualquier inquietud y los espero en una próxima clase. Hasta la próxima. ¿Dudas? Solo una. Realmente el tema lo entendí bastante bien, pero por ejemplo, en la estadística paramétrica,
Em, Cuando el grupo es bastante grande, también se aplica la misma paramétrica. Sí, cuando son grupos grandes utilizamos la estadística paramétrica, ¿ok? Cuando son grupos más pequeños, reducidos, fíjate que estaba la acotación en una de las láminas, n menor que 30, ¿ok? O sea que menos de 30 datos, utilizamos la no paramétrica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hacerlo muy grande genera una dispersión en el concepto, porque por definición los no paramétricos hay dispersión, hay separación entre los datos. Entonces, si hacemos una muestra muy grande, se dispersa el sentido del estudio. Ok, entiendo, entiendo. Ok, perfecto. ¿Algo más, Diana? No, solo eso. Ok, perfecto. Todo muy entendido. Listo. Ya sabes que te voy a colocar los datos, entonces la información en el sistema y por favor, cualquier duda, no dejes de preguntar, ¿de acuerdo? Te deseo lo mejor de la suerte y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, igualmente. Que tengan feliz tarde. Igualmente para ti. Hasta luego.